¿qué tal? Mi nombre es Mariana Altamirano. Estamos en el primer episodio de El Último Pacer, del alto rendimiento a la vida diaria, que es un podcast que va a hablar como justo de esta transición del retiro, del alto rendimiento. Y pues estoy súper contenta porque hoy tengo conmigo a Alicia Haufray. Muchísimas gracias por venir. Alicia Haufray es ex bailarina profesional de la Compañía Nacional de Danza. Y pues bueno, qué gustazo, Alicia. Muchas gracias otra vez. A ti por invitarme. Muchas gracias. Oye, pues cuéntanos, tu primer encuentro con la danza. Justo venía pensando y así le voy a preguntar cómo llega la danza, porque me parece muy interesante eso. Pues, híjole, pues no me acuerdo así de yo perfectamente acordarme cómo fue, porque fue muy joven, como muchos de los bailarines. Básicamente creo que fue pues entre actividad y que mi mamá quería como un poquito tener un poco más de paz. Entonces pues ¿en dónde la meto? Pues al ballet, como todo el mundo, ¿no? Pero pues desde chiquitita yo era así la cosa más pues ñoña del ballet. O sea, era la típica que ya así toda preparadita y todos haciendo así su relajo en la clase de ballet y todos querían saltar y yo así con la maestra, ¿no? O sea, ya súper intensa. Y lo que sí me acuerdo yo mucho, que fue mi transición de nada más estar tomando clases así como para divertirme, a decir, esto es lo que yo quiero hacer, fue que tendré como 8 o 9 años por ahí, 8 años yo creo. Y entonces mi mamá me llevó a ver Manon, el ballet Manon, en Londres, porque fuimos de vacaciones a Londres, y entonces me llevó a ver el ballet en Londres. Y pues, para los que no saben, Manon es un ballet acerca de una prostituta. Ok. ¿Tú tenías 8 años? Yo tenía 8 años. Pero entonces es una historia preciosa, pero es una historia acerca de una prostituta que eventualmente se muere de amor y, o sea, es súper trágico el ballet y es de las cosas más hermosas que uno puede ver. Pero pues ahí estoy yo a los 8 años saliendo de la función y yo me volteo con mamá y le digo, yo quiero ser bailarina profesional, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida, y mi mamá sí me lleva con un ballet de una prostituta, esto es lo que quiere hacer de su vida. Pero pues ya, y de ahí, pues ya no me he vuelto atrás, o sea, incluso hasta ahorita sigue siendo de mis grandes amores, ¿no? La danza, el ballet, mucho la danza en general. Justo ahorita que hablas de esta experiencia y veo tu sonrisa y la emoción con lo que la cuentas, me haces recordar a mí mi primer encuentro con Remo, ¿no? Fue una gran pasión para mí también. El amor, ¿no? Ese gran amor que uno de repente llega a sentir que es como más tan joven, tan inocente, porque luego son estos amores como tu primer amor, que entras con toda la inocencia del mundo ahí. Oye, bueno, 8 años dices, yo quiero esto, y después, ¿cómo empieza tu formación para qué? Pues empecé entonces a tomar ya clases más seriamente de todos los días, bueno, de lunes a sábado, horas del día, y entonces era porque, y eso se lo agradezco mucho a mi mamá, la verdad, ella no quería meterme a una escuela de internado de puro ballet, quiso que tuviera una educación académica buena. Entonces yo estaba en el Liceo Franco-Mexicano y pues era ir todo el día, porque el liceo era creo que de 8 de la mañana a 5 de la tarde muchas veces. Sí. Y de ahí cambiarme en el coche y de ahí al ballet, y llegaba a veces tarde y así, pero correr y hasta las 9 y cacho de la noche o más tomando clases de ballet. Y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, o sea, como que ya serio tomando mucha clase. Y con un sistema ruso en una academia que se llama Dance Center. Y sí, o sea, porque por ejemplo todos mis compañeros de la compañía, la mayoría pues estuvieron en escuelas como muy reconocidas, o sea, el CNA, la Academia de la Danza, o sea, como que escuelas reconocidas aquí o fuera. Y yo sí me fui por el camino como más de academia, me lo tomé muy en serio, y sí, ya un poco más grande me fui a Nueva York. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste a Nueva York? 18, 19 por ahí. Y sí, grande en realidad. Y ahí estuve varios años. Conocí a maestros extraordinarios allá, sobre todo una que se llamaba Era Jurablev. Y ella en friega me entrenó así, porque tenía buen nivel, pero allá
ya era alto nivel, y me entrenó muy rápido y muy bien. Y a partir de ahí empecé a hacer audiciones muy rápido y entré a la compañía, y la verdad me regresé, voy a ser honesta, por amor. ¿Cómo? Pues un poco porque quería regresar con mi novio de México. Okay. Yo seguía, o sea, no es que quería regresar con él, ya habíamos cortado, ya llevaba yo un ratote allá. Yo de hecho ya tenía una vida, pero como que siempre había tenido un poco esa cosa de saber si puedo regresar como a esta, pues a este, Pues amor. a ese amor, ¿no? Y porque también era muy difícil en Nueva York hacer audiciones y conseguir contratos en las audiciones de Nueva York. Es muy difícil porque mucha gente va allá, y entonces Sí, claro. eran audiciones de miles de personas y contratan, si es que contratan a una persona, o sea, muy difícil. Entonces dije, bueno, pues igual está bueno tener el currículum, ya empezar como con eso y bailar profesionalmente, y ya de ahí veo si me voy. Y el plan siempre fue luego volverme a ir. Okay. La compañía luego me fue yendo bien y me quedé. Acá, en la compañía. ¿Cómo llegas a la Compañía Nacional de Danza? Porque me imagino que también es algo Audiciones, difícil, ¿no? hacen audiciones cada año casi, y de hecho luego abren como convocatorias. O sea, si tú sigues a la Compañía Nacional, van a tener como convocatorias luego de, sí, como 1 o 2 veces al año. Sí, y en general siempre hay contratos, como que es una compañía que por suerte es bastante, bueno, por suerte y no por suerte, pero es bastante movida. Entonces sí entran y salen mucho los bailarines. Entonces hay como bastante oportunidad de entrar. Bueno, es mucho decir bastante oportunidad, porque hay muchísimos bailarines en México y no me imagino cuántos audicionan y sí, cuántos entran, ¿no? Sí, no es fácil entrar, no es nada fácil, pero sí no es una compañía, porque hay compañías que se quedan con los mismos bailarines años, y de ahí a que se abra una plaza en la compañía es muy complicado. En la nacional sí se abren plazas un poquito más seguido. Okay. Entonces, de los 8 a los 18 te fuiste a Nueva York, regresas a México. ¿Cuántos años tenías cuando regresas? 21. O sea, te fuiste 2 años. 3 años, 2, 3 años, sí. Wow, pues sí fue también un rato. O sea, sí. No, 3 años no es poca cosa. No, y muy difícil ciudad. Digo, la amo, me encanta Nueva York, pero es muy difícil ciudad y para vivir. Y transición también de estar como en un ambiente tan familiar y todo, y de repente estar en esta ciudad caótica sola, y así como que fue un poco un shock. Y crecimiento personal, me imagino. Muy fuerte también. Te obliga, es una ciudad que te forza a crecer y madurar, encontrar una independencia. Es poco violento, o sea, es como pues lo tienes que hacer, y es una ciudad violenta, o sea, tienes a gente medio locochona por todas partes. O sea, como que yo tenía un departamento muy bonito que era parte como de internado de la escuela. Entonces era un departamento que está en una esquina en la calle de Friends. No. Sí. Entonces, así en la esquina, y el problema de ese departamento para mí era que mi cuarto justo daba a la esquina y la ventana no cerraba bien. Entonces en invierno era un frío de la fregada, así que con abrigo dormida. Y en verano estaban las trabajadoras nocturnas. No. Pero entonces gritaban toda la noche y era así de entonces yo llegué a tener peleas con ellas de lanzarles globos de agua, porque decía, ya cállense. Era una cosa muy, muy intensa. Un cóctel de emociones, me imagino. Bueno, entonces llegas, audicionas para la compañía, entras a la Compañía Nacional de Danza, y tu trayectoria ahí, ¿cómo es? ¿Cómo es este mundo acá en México? Pues en esa época ya ha cambiado mucho. Bueno, eso es mi percepción de cómo ha cambiado la compañía. Pero en ese momento era mucho más establecido como jerárquicamente todo. Entonces tú entrabas y de por sí no te daban un contrato para empezar. O sea, te decían, eres aprendiz durante un rato. Como ganándote lugar. Y éramos Greta Elizondo, que es una bailarina muy conocida del Instagram, ¿sí? Michelle Cutri,
también bailarina extraordinaria de contemporánea. Bueno, baila ballet, pero ella particularmente si baila cosas contemporáneas es lo máximo verla. Okay. Esta otra chica, una íntima mía, que es coreógrafa y se fue a los Grand Ballet de Montreal y así, se llama Diana León. Éramos varias, pero el punto es que todas eran muy buenas bailarinas, o sea, éramos muy bonitas bailarinas. Todas, bueno, ahí me estoy metiendo yo en la lista, pero yo las considero a mis compañeras muy buenas. Okay. Y ellas, pues con ellas, digamos que era un poquito, pues sí, la competencia de, pues, a ver quién. Entonces me acuerdo que eran así estos ensayos de horas de cuerpo de baile, porque cuando tú entras en la parte más baja, que es cuerpo de baile, que son los bailes donde todas bailan juntas. Luego está corifeo, que son como las que son jefas del cuerpo de baile o las que están hasta delante del cuerpo de baile. Luego solista, primer bailarín. Wow. Son varias categorías y pues dependiendo de cómo te vas, subes o no subes. Hay bailarinas que se quedan en cuerpo de baile toda la vida y otras que suben tantitas. Muy pocas llegan a ser primeras bailarinas, en fin. Entonces, bueno, entramos todas para aprendernos el cuerpo de baile. Y era de estar así horas aprendiéndote ahí atrás, medio como queriéndote aprender, pero son 20 y tantas bailarinas o 30 y tantas bailarinas y apréndete todos los lugares. Y cada lugar luego hace cosas diferentes. ¡Wow! No, bueno. Entonces sí era así, era muy pesado y entonces me acuerdo que la maestra de cuerpo de baile era terrible. Y entonces de repente volteaba y faltaba alguien y entonces se volteaba así y decía, ¿quién se lo sabe? Y ahí teníamos que hacer todos así, levantar la mano así de yo, o sea, como desesperadas, ¿no? Así. Y pues te daba una oportunidad y te equivocabas y no, siguiente. Y así hasta que una lo lograra y era así, o sea, de verdad la adrenalina del cuerpo tremenda. O estaba también de ser aprendiz tenías que meterte de emergencia a funciones, ¿no? Y se lastimó tal, no, pues métete tú. Y así de un día para otro. De un día para otro, o sea, de horas para otro y aprendértelo en el video y, o sea, era muy estresante. Wow. Y yo justo me metí, dije, en un momento hicieron unas audiciones para un proyecto en la UNAM que se llamaba el taller Sistema Juvenil de Danza, que era con Laura Morelos. Y entonces yo dije, voy a audicionar y me aceptaron. Y era una cosa como muy de solistas, de bailes así. Y entonces me aceptaron, entré ahí. Y dije, bueno, pues hago la audición oficial de la compañía después para ver si ya de ahí pues ya me conocían y pues me contratan para ya oficialmente después. Pues que pongo mal el mail. No. Y entonces no llegó. Y entonces él escribe a la directora y la directora, es que no te podemos dejar hacer la audición sin el registro. Me dice, pero pues regrésate como aprendiz. No. Y a todas mis amigas las contrataron, o sea, a todas ya. Sí. Bueno, no, a Diana no, creo que a Diana no. Pero bueno, y entonces me dijo, pues vente y yo te tengo un contrato para marzo y te contrato. Y bueno, y entonces voy. Y me acuerdo muy bien que de repente en una función estábamos en Lago de los Cisnes, en el lago de Chapultepec. Y de repente dicen, no, pues que la directora ya se va. Y va a entrar Laura Morelos como directora. Y yo no había terminado necesariamente de las mejores formas. No es mal, pero no fue como al final la mejor relación de trabajo con Laura para el final del taller. Y entonces entra Laura a ser directora y dije, ya nunca me van a contratar. O sea, ya fue, ya nunca voy a tener contrato en esta compañía. Oye, pero algo ahí me súper, o sea, me recuerda, ¿no? Justo, que tú pones, o sea, me dices horas, ¿no? Estoy horas, además, diario es un estrés, o sea, al que te enfrentas bien fuerte, ¿no? Y luego que esté en manos de alguien más que decida si entras o no entras, ¿no? Sí. Que y pasa un poco igual. Es como algo bien fuerte, ¿no? Sí. Es como... Y sí, tú no puedes controlar eso y además es subjetivo, ¿no? O sea, con mi esposo luego hablamos de... Él dice, no me desespera muchísimo todas estas cosas de ustedes y el arte y pues que no depende de ustedes y ni siquiera depende de un número, ¿no? No es como que, no, pues remó y llegó al principio, llegó el primero a la meta y pues ya ganó.
Es también todo un tema eso, porque... Pero nosotros es como, pues a ver si le gustaste o no, si le caes bien, si tu cara le agrada o no, totalmente, si tu cuerpo le agrada o no. De apreciación. De apreciación. Emocional y mentalmente ese es todo un tema bien fuerte, ¿no? Sí, y con Laura en esa época también, pues yo no estaba en mi mejor físico y entonces ella me decía todo el tiempo, necesitas bajar de peso, necesitas esto. Wow. Entonces, bueno, llegó un punto en donde dije, necesito relajarme y empecé a hacer muchísimo ejercicio, un tipo de ejercicio que se llama Gyrotonics, que había al lado de mi casa. Y entonces empecé a ir en las mañanas, ir en las tardes, pero era como mi escape ese lugar. O sea, no lo hacía como en un nivel obsesivo, sino de que realmente pues hacía como relajación y era como toda una cosa. Iba y me calentaba súper rico ahí, en fin, hacía toda una cosa como de rutina muy, muy, muy tranquila, pero muy eficaz en realidad. Y entonces me enfoqué y dije, pues me voy a enfocar más bien a audicionar en otros lados. Y pues me súper entrené. O sea, sin la presión de querer entrar a la compañía en realidad, y más bien de abrirme al mundo y decir, pues me entreno para otros lados. Y me puse mucho más en forma, estaba más relajada, estaba más como agradable, toda la situación para mí también. Y entonces, pues de repente, a mediados, no, ¿qué fue? Como en septiembre creo que fue, de ese año que regresé, me acuerdo que fui por unas quesadillas, ahí que había unas quesadillas en la calle, y regreso y están las puertas de un salón, porque hay un salón que tiene las puertas como a la calle, como muy abiertas. Y entonces me voy acercando así al salón y veo que están todos los bailarines y el director y todo el mundo ahí. Y me asomo y en eso escucho, Alicia. Y entonces yo así, ¿qué pasó? Y todo el mundo voltea así, bravo, bravo. Y entro y pues resulta que estaban subiendo de categoría y me contrataron. O sea, subieron a una primera bailarina y se hizo cadenita. Y estaba en espacio. Y estaba en espacio. Y entonces me contraté. Y ya de ahí subí como solista en un año. Sí. O sea, fue muy rápido. Ya de ahí el crecimiento. ¿Qué es ser solista? Platícanos, ¿qué implica ser solista? Pues ser solista implica, para empezar, una responsabilidad un poco más fuerte. O sea, de que eres un poco un ejemplo. Bailas sola. Ya te sacan un poquito el cuerpo de baile. Y tienes oportunidades de bailar roles principales, roles antagonistas, o sea, como la bruja mala, la enemiga, cosas de ese estilo, o incluso luego te dan tus roles principales. Y es un poco eso, como pues, salir del cuerpo de baile, básicamente. Roles más importantes. Oye, y bueno, esta implicación emocional, ¿no? De disciplina también, de la alimentación y de todo este tema, que, bueno, yo recuerdo un poco igual entrenando, ¿no? Como era bien estresante, porque cuando ya entrabas como a selección, pues justo pasaba un poco lo que dices tú, como estaba la de un club, la del otro club, y de pronto el entrenamiento ya no era entrenamiento, casi ya era una competencia, ¿no? Sí. Pero yo me acuerdo que mentalmente era muy fuerte, o sea, como entrarle a esos días, como que sí tenías que tener una mentalidad pues fuerte, ¿no? O sea, como que se te va haciendo fuerte porque no hay manera de que no sea fuerte. Entonces, a mí en el tema de las bailarinas, que me parece que es parecido o muy similar, ¿no? Como lo que implica las horas, el alto rendimiento, ¿no? Estar ahí. ¿Cómo le hacías tú para soportar esos niveles de estrés tan fuertes? Híjole. Creo que algo muy importante de los bailarines es como el nivel de pasión que tienen por lo que hacen. O sea, de que realmente es... O sea, si tú quieres castigar a un bailarín, es como lo contrario luego a otros trabajos, ¿no? O sea, ay, vacaciones. O sea, no, obviamente disfrutamos las vacaciones, tampoco es como que no. Pero entre menos trabajo mejor, ¿no? Y para el bailarín no, o sea, al contrario. Entonces tú quieres castigarlo, quítalo de bailar. Y va a estar en el sufrimiento máximo. O sea, en general, el bailarín sufre de no hacer su chamba. Quiere trabajar, quiere hacer. O sea, entonces, en ese sentido,
la pasión que tenemos por lo que hacemos sí hace un contrarresto un poco del estrés. O sea, como que el estrés se explota, digamos, o se suelta un poco a la hora de bailar. O sea, es tan agradable la sensación de bailar en el escenario, de estar ahí, que como que también un poco vives muy en los límites de las emociones, porque estás en estos estreses muy fuertes, pero al mismo tiempo placer, ¿no? En el placer mayor, o sea, sí, en el éxtasis total de estar en Bellas Artes así, dando las gracias y todo el mundo aplaudiéndote, o sea, como que vives en esos límites. Entonces, sí, es un poquito como que el estrés cuenta y luego puede ser muy pesado, pero yo ahorita un poquito ya desde afuera digo, sobre todo más bien es cómo vives tan arriba todo, o sea, tan tenso todo el tiempo. De ambos lados. Y entiendo, es un poco como esto de todo lo que soportas o todo lo que vives y lo que implica vale la pena porque al final hay una recompensa, ¿no? Como un placer, creo. Sí, y creo que ese placer viene mucho del escenario, o sea... Y de la música y de movimiento, me imagino. Puedes mantener como un nivel un poco más tranquilo quizás de control con las clases y con la rutina y con el día a día, tratar de bajar los niveles de estrés en esos momentos, ¿no? Pero la realidad es que sí, o sea, luego vas a estar con, perdonen cuando estoy haciendo la diarrea o el vómito o del estrés, de los nervios de función, y a la hora de la hora dices vale la pena, después dices vale la pena. Por eso y luego vuelves a empezar ahí. Sí, luego y vuelves a regresar ahí, es como es muy adictivo. Es adictivo, estoy de acuerdo. Sí, es eso. No sé si es sano, pero es adictivo. Yo también tampoco creo que sea muy sano, pero bueno, es parte de lo que vivimos estando en ese proceso, ¿no? De alto rendimiento. Y bueno, pues llegando un poco como a la parte como del retiro, ¿no? Que es todo un tema que para mí es muy importante visibilizarlo, hablarlo, ¿no? Compartirlo, sobre todo cuando hay una actividad que implica tanto de ti, ¿no? A la que le pones todo el corazón, le pones todo tu tiempo, todo tu esfuerzo y de pronto pues, se abre una posibilidad en la que quizás ya no es, ¿no? ¿Cómo llegas ahí? ¿Te das cuenta? ¿No te das cuenta? Cuéntame un poquito esa parte. Fueron años, o sea, sí, a mí me tomó mucho tiempo. De hecho, sigo. O sea, no voy a decir que ya estoy curada de este asunto, o sea, de que ya lo superé, ¿no? Todavía tengo momentos que veo videos, veo cosas, lloro. Sí. Mi esposo está así como de, ¿estás bien? Y yo lo extraño tanto, o sea, como que todavía sigue siendo sumamente doloroso. Y no tengo duda que inevitablemente voy a regresar ahí de una forma u otra. O sea, voy a regresar a la danza de alguna forma. Sea enseñando, sea escribiendo al respecto, sea hablando al respecto, no sé, pero, o sea, como que es tan vital parte de mi vida, sobre todo ahorita de lo que estabas diciendo, ¿no? No es solo todo el esfuerzo que le echas, es que realmente es tu identidad completa en mucha, o sea, se vuelve parte total de lo que eres tú. O sea, soy yo, Alessia, bailarina, ¿no? O sea, como que toda tu manera de presentarte ante la sociedad, de identificarte, de vivir la vida incluso. O sea, yo muchos de mis desamores, de mis grandes experiencias, las terminaba relacionando con lo que sea que estuviera bailando en ese momento, y entonces de ahí canalizaba las emociones y de ahí lograba transmitir, y entonces alguien lo veía y decía, ay, es que me conmovió tanto, y entonces hacía como toda una cadena de, pues un poquito de cómo experimentar la vida a través de eso también un poco. Entonces sí se vuelve muy difícil no tenerlo. Es como dices, era una identidad, ¿no? Entonces cuando llegas a ese lugar es, ¿y ahora quién soy si ya no soy bailarina? Es como una pérdida de identidad, ¿no? Un encuentro con algo que... Y contigo mismo, sobre todo, pero más contigo mismo. Y yo creo que para mí lo más duro fue que no fue una decisión que yo tomé tranquilamente y que fui
pensando y diciendo, ay, bueno, ya estoy lista como para pasar a otra cosa. O sea, se me obligó, me rompí la rodilla, traté años de recuperarme y nada más no. O sea, fue por una lesión, por el una tema lesión de tu retiro. Sí, y porque ya nada más no lograba llegar a mi nivel como de antes. Y entonces todas estas presiones que hablábamos de la compañía no tenían el reward o la recompensa que tenía yo antes de bailar, pues las cosas que bailaba. No podía saltar, había presión de tienes que saltar, tienes que esto, no estás haciendo tu trabajo como solista. Yo me ponía presiones también muy fuertes, ¿no? O sea, de no estoy siendo suficiente, no estoy yo llegando a donde tengo que estar. Y entonces ya no, eran muy pocas las recompensas, me empezaron a poner cada vez menos a hacer cosas que me correspondían hacer, pero que efectivamente no podía hacer. Entonces ya era entre que sentía que me veían con ojos de esta chava, ya no puede hacer nada, y que yo me estaba autocriticando y autojuzgando, y sí, pues no puedo, que llegó un punto en donde dije, ya no hay equilibrio ahí. O sea, es más sufrimiento que otra cosa. Ahí es donde justo reconoces que ya no es un lugar para ti. Sí. Cuando hay más sufrimiento. Antes había más placer. Sí. ¿No? Ya no, justo así. Sí. Y hace un ratito dices, es muy doloroso, ¿no? Y yo digo, a mí también cuando me pasó también fue algo bien duro, ¿no? La forma en la que yo salí, que pues es otra historia que ya después contaré. Pero yo me acuerdo que dolía literal, ¿no? Y físico. Pues físico y mental. Y entonces quiero preguntarte, ¿qué te dolía a ti? ¿Qué era eso que dolía? ¿O qué duele? Es como cuando se te rompe el corazón. O sea, yo decía, tengo el corazón, sigo diciendo, tengo el corazón roto. O sea, se te desgarra. Y es como, y hace rato lo decíamos, ¿no? Y justo, ¿no? Medio me regresé por ese amor y todo. Digo que al final ni siquiera. Y qué bueno que no. Pero, o sea, terminé encontrando a mi esposo y todo, pero es como ese primer desamor que es el más fuerte, en mi opinión. Ese primer desamor es muy pasional, muy fuerte y nunca has sentido algo así. O la primera vez quizás que se te muere alguien y que nunca has sentido eso, o sea, de que no hay como medio vuelta atrás y se te desgarra el alma. Yo lo sentía como así, como en el pecho, así se me rompió el corazón. Un poco por ahí. Y luego obviamente todos los achaques de después. Sí, el cuerpo, ¿no? Y ahora el cuerpo ahora ¿qué onda con mi cuerpo? Así, si ya no bailo. Sí. ¿Y cómo te relacionas con el baile ahora, no? Sí. Y el movimiento físico y podríamos decir que una especie de duelo, algo así. Sí, y digo, yo creo que mi duelo ha sido un poco irme en contra del movimiento. No sé tampoco si ha sido, no puedo decir que ha sido la mejor estrategia tampoco, o sea, creo que necesito moverme más. Pero sí necesité un poquito de quietud física, o sea, de mi cuerpo no quiere ahorita moverse mucho. Y si lo ves, como mi cuerpo no se quiere mover mucho, también a una parte como, o sea, ahorita sigo como en la duda de qué voy a hacer después. Y luego me embaracé al poco tiempo y entonces, o sea, como que mi vida entró en una especie de pausa en cuanto a mi vida profesional, necesaria porque tampoco estoy segura de hacia dónde quiero ir todavía. Entonces, como que es un poco, ha sido un poco, tuve toda una vida de movimiento y avanzar y crecer y de repente, nada, o sea, estoy como estancada, pero es un estancamiento que también he aprendido a ver que es un estancamiento que está volteado hacia mí y a darme ese tiempo de decir, ok, ¿qué quieres? ¿Y hacia dónde? Y encuentra gustos y encuentra cosas y enfócate en otros, en ti, en la bebé, en otros procesos de la vida, incluso encontrar la paz en estar sin moverme tanto y sin tanta ambición. Y digo, para un bailarín eso es difícil. O sea, nosotros pasamos de entrenas, función, que la función ya de por sí tiene como un poquito de si me va bien en la función, entonces esto va a hacer que para la siguiente me vaya bien y para la siguiente y así. Y entonces
como que todo el tiempo estás a lo que sigue. Sí, sí, sí. Y ahorita es, pues un poco Parar. no hay lo que sigue. O sea, tengo que estar aquí, ahora, en esto. Y la verdad es que te escucho y por un lado pienso, no estoy loca de pasar eso que yo también pasé, ¿no? Que me imagino que mucha gente de bailarines, atletas que han pasado por esto, pues de pronto no quieres hacer nada y piensas, estaré mal, porque no quiero hacer nada, estaré mal de sentirme mal, ¿por qué me siento culpable de sentir estoy bien, ¿no? Fui bailarina profesional, logré muchísimas cosas, como ¿por qué me siento tan mal, no? Culpable. Tan culpable, exacto. Sí. Por eso creo que es tan importante poder entender que hay justo un proceso de duelo, ¿no? Sí. Y que hay que, pues, concientizar de que se necesita apoyo para este proceso, ¿no? Sí. ¿Tú qué encontraste que te ayudó un poco como a salir, a atravesarlo? Bueno, tú, por ejemplo, me ayudaste a dar el paso de decir, ya no puedo estar en esta situación. O sea, porque también fue dar el paso de ya no puedo estar aquí, que fue muy difícil tomarlo. Ya una vez que logré aceptar eso, sigo buscando. Te soy sincera, sigo buscando. Uh-huh. Creo que un poco cada vez he encontrado que canalizar un poco, como identificar que tengo que canalizar toda esta parte como emocional y artística en cosas. O sea, como que noto que si de verdad no canalizo por ahí, sí me vuelvo un poco loca y le pueden preguntar a mi esposo. O sea, sí me empiezo a poner medio intensa de sí, como que medio me vuelvo loca. Pero entonces, por ejemplo, empecé a coser, me hice vestidos, me hice cosas, escribir, y es chistoso porque luego me siento culpable y digo, es que son puros hobbies que son como bálsamos para no sentirme mal. Pero por otra parte, si no hago eso, ¿cómo voy a encontrar lo que sigue? O sea, es un poco decir, a ver, bueno, la verdad es que no estoy segura de qué quiero hacer después. No estoy convencida, como lo estuve tan convencida desde que tuve 8 años. Yo no tuve ese periodo del adolescente o del universitario que va a la universidad y está medio perdido en el universo y bueno, pues a ver qué me echo y a ver a dónde trabajo después. O sea, yo nunca tuve esa crisis existencial a esa edad. O sea, yo pasé de los 8 años a saber qué quería y ya. Y de ahí me fui directo y lo logré bien. Y ahora estoy en la crisis de ¿y ahora qué voy a hacer en mi vida? O sea, ¿ahora qué? ¿Por dónde voy? Sí. Y creo que lo importante, o sea, creo que sobre todo es aprender a no juzgarme tanto, a no ser tan dura conmigo, de decir no lo tengo claro, no estoy segura, o sea, que al final pues llevo 1 año. O sea, luego pienso y digo, pues sí, llevo bailando o llevo en esta crisis muchos más años que 1 año, porque me rompí la rodilla en casi 2020, bueno, por ahí. Eso te iba a preguntar, o sea, dices que fue paulatino, ¿no? Sí. O sea, fue como a partir del 2020 y ¿en qué año decides ya pararte? 2023, por ahí. Entonces que yo fue rodilla, luego rehabilitación, luego pandemia. Y entonces otro año más de no bailar porque pandemia. Y luego regresé y luego me volví a lastimar un poco la misma rodilla porque fue como un regreso un poco violento. Entonces me volví a lastimar y entonces de ahí otra vez haz otro periodo de rehabilitación. Y lo que sucedió el año pasado es que fueron muchísimas circunstancias que me llevaron a eso. O sea, mi mamá tuvo un derrame cerebral, entonces yo me tuve que ir porque le dio en Los Ángeles, entonces me tuve que ir a cuidarla al 100% porque soy hija única también. Entonces no había nadie más que pudiera hacer eso. Entonces me fui, entonces eso también causó como medio tensión en el trabajo, o sea, en la compañía, porque ya de por sí, entre que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y luego me tuve que ir, entonces ya ahí había tensión. Y luego se murió mi suegro, que también fue súper triste, casi al mismo tiempo de lo de mi mamá. Me embaracé y perdí un bebé. Wow, o sea, fueron muchísimas situaciones y entre el ya no estoy encontrándome para nada, que creo que es momento de renunciar. Y igual no sé si fue el mejor momento, pero sí fue
hasta aquí llegué, fue largo. Y llevo un año más o menos desde que de que decidí. Y sí, no está al 100% claro. Llevo un año. Y es chistoso, luego me juzgo a mí misma, ¿no? Porque al final en ese año, pues he hecho un embarazo. Estás en la parte más creativa también. Bueno, no sé si más, sí, pero es una etapa súper creativa, ¿no? Pero como bailarina o como luego... como mamá. Es como lo contrario, ¿no? O sea, yo toda la vida como que estos roles de género o estas cosas, como que no... Como que siempre las quise como que retar un poco. Y entonces de repente estar como en bueno, estoy en casa y estoy haciendo manitas y piecitos, sí. O sea, como que es un poco como, ¿quién es esta persona y por qué está haciendo esto, no? Pero al mismo tiempo creo, y es chistoso porque estoy enamoradísima de la bebé, que ni siquiera, o sea, ha sido una experiencia muy bonita. Entonces es un poco como, incluso yo retarme mis propios prejuicios y de decir, digo, tuve una carrera extraordinaria y todo, pero quizás esta es de las cosas más extraordinarias también, o sea, de las cosas más bonitas que uno puede hacer, si es que lo quieres hacer. O sea, yo solo lo digo desde un lugar en el que yo me sorprendí a mí misma de esto, o sea, de lo bonito que es. Pero ha sido también una lucha conmigo, o sea, de incluso yo estar sorprendida de mí misma, de decir, qué locura, estoy haciendo un cuerpecito aquí adentro de mí, ¿no? Sí. Es un poco... Es también fuerte y también pues abrirme a que hay otras grandes experiencias de la vida que bailando luego no las puedes hacer. Y entonces también eso de decir, bueno, pues sí, ya no estoy pudiendo bailar, igual y regresaré de alguna u otra forma al mundo del ballet, pero también, o sea, date cuenta también de las cosas todo, que puedo pasar más tiempo con mi mamá, que después de lo que pasó, esta experiencia, o sea, hay otras cosas que empiezan a surgir y que uno se da también, si te das como la oportunidad de verlo y de disfrutarlo y de no juzgarte tanto, se disfrutan. Pero sí es un proceso, sí tienes el corazón roto y sí es difícil. Es un proceso, sí. A mí me pasaba ¿qué hago con tanto tiempo ahora? O sea, no sabía qué hacer con el tiempo. O sea, eso era algo que era increíble, que me imagino que a ti igual te pasa ahora, ¿no? Además no puedes hacer mucho porque pues con la bebé adentro de ti, creo que tu transición fue bien fuerte, ¿no? Porque además no solo es que paraste, sino que estás ahora embarazada. Sí, ahora en otro trauma físico. ¿En qué momento cambió mi cuerpo también, no? Me imagino que todas las... Uy, sí, no, y verme en el espejo y así yo, ¿quién es esa? Cuando voy caminando y hay un reflejo así como de un vidrio y ves la panza y dices, por Dios, ¿qué es esto? Como no reconocerte. No reconocerte. Pues creo que estás justo atravesando como reencontrarte de ti, ¿no? A mí me gusta mucho y he pensado a lo largo de esta creación de este programa, que yo más que pensarlo como un retiro, justo creo que es una transición. Sí, totalmente. Porque nunca vas a dejar de ser bailarina. No. Sí, no. Y un retiro suena tan como tajante, ¿no? Es como, duele más, ¿no? Sí, o como... Sí, como muerte. Sí. Como que... Como ya. Sí, ya. Ya, y justo también. Luego decías, le digo mucho eso a mi esposo también, me siento como estuviera 90 años y se me acabó la vida. Sí. Y la realidad es que tengo 33, ¿no? O sea, como que tampoco estoy en pleno juventud. Entonces, pero también como la connotación de retiro, o sea, retiro en general, cuando no es de alto rendimiento y así, pues va a ser un poco más tarde, pero para nosotros es a nuestros 30. Exacto. O antes. Justo. ¿Cuál es el promedio más o menos de retiro de una bailarina? Más o menos? Pues yo creo que sí, como por ahí de los 30. De los 30. O sea, ya eras muy grande. Llegando a 40, o sea, yo fui temprana por la lesión. Sí. Pero sí, o sea. Sí, 30, 40. Ahí entre 35 y 45 por ahí.
Claro, y cuando tú escuchas jubilación o retiro, pues llega a tu mente la imagen de una persona que, con canas, que ya va con canas, a vivir, claro. vivir y aprovechar de sus nietos. O sea, sí, no piensas en un joven de 30 años que, ¿y ahora qué hace? ¿No? Sí. Por eso es tan duro, creo, que por eso es tan importante como... No, y que igual y como a mí, ¿no? O sea, digo, yo medio he tratado de terminar y tener mi título, sí, pero lo he hecho en muchos años a distancia porque mi enfoque estaba totalmente en el ballet. Entonces ahora ya quiero terminar y por fin tener, esa es una de las cosas que quiero hacer, tener mi título universitario, pero muchos ni siquiera lo tienen, ¿no? Y entonces de ahí pasan a ser maestros porque es la única cosa que pueden hacer, porque eso es algo durísimo. Es durísimo, no hay de dónde ir. No. Y son miles de maestros que también para mí eso hace, en mi opinión, un círculo vicioso en la danza. Porque muchos, por ejemplo, terminan traumados, de retiros así traumáticos. Y se vuelven maestros que le pasan sus traumas a la siguiente generación, que de ahí va a estar traumada y así. Y entonces es... Y lo mismo en el deporte, que se vuelven entrenadores y de pronto... Y ni siquiera están como ni preparados, totalmente, ni tienen una educación pedagógica suficiente, no tienen nada como para realmente poder trabajar con niños y pues sí, o sea, crear siguientes atletas, artistas, lo que tú quieras, siguiente generación, fuerte, ¿no? Que además llegan niños con el corazón así, sí, o sea, las manos entregándoselos, o sea, ¿en manos de quién? Sí, y de mucha gente que, digo, me disculparán, pero en el ballet, con todas las cosas que hay que es la estética del ballet y de, por ejemplo, es un mundo que también tiene una cantidad de mitos así metidos, así engranados en las cabezas de la gente, de no comas, no esto, no hay ni siquiera como una educación de ve al nutriólogo, de ejercicios compatibles con la danza que te puedan ayudar a entrenarte, ¿no? O sea, sigue siendo de tírate en el piso. Antiguo, ¿no? Así, con la pierna acá y la aguja y el fuego para que no bajes la pierna nunca, o sea, cosas así, o estás gorda y no comas y esto, y entonces ahí van los problemas. Me decía una de mis sobrinas que calificaban el cuerpo. Sí. Calificación del cuerpo. O sea, calificación no, las cosas que luego van y te dicen y no tragues nada y no, y ponte un candado en la boca y métete los dedos. Candado en la boca. No. Bueno, ese yo creo que ya es todo un tema que será muy interesante también hablarlo eventualmente, pero ahora que estás de este lado, ¿no? Ahora que volteas atrás en el retiro, todos estos temas del cuerpo y de no comas y de todo esto, ¿cómo le haces ahora que o sea, yo por suerte nunca tuve tantos trastornos. O sea, sí, como en cuanto a que te volteas a ver mucho el cuerpo. O sea, de que estás viéndote mucho, ¿no? Pero fuera de eso, en realidad, yo siempre disfruté mucho la comida y siempre disfruté mucho de las buenas cosas del mundo. Entonces, tampoco me obsesioné. Pero sí, qué bueno. Creo que una cosa que es importante también de ver de los retiros y así es incluso qué tanto en alto rendimiento, en ballet, mucho en ballet, que lo que conozco, o sea, cómo esta transición necesita ser como más amable y más inteligente, de tal forma que los traumas, o sea, esos traumas de verdad se evite pasar a las siguientes generaciones y que haya más oportunidades de ver hacia dónde, qué otras cosas podemos hacer. O sea, hay miles de oportunidades. Lo que pasa es que sí, es difícil incluso ahorita como te piden experiencia en los trabajos de... Todo tiene que ser con experiencia. Sí, claro. Y tú como bailarín, pues te toman un poco así como pues el bailarín que vas a ver, ¿no? Pero... sí, eso es un mundo difícil. O sea, si no quieres hacer cosas de ballet, también es otro tema. Entonces, también, por ejemplo, educar a los bailarines que desde chiquitos, que sí sería importante que haya, ahorita que hay tantas oportunidades de estudiar en línea o así, pues que a la par se considere otras posibilidades. ¿no? Y es que qué importante esto último que dices, porque creo que en caso de los bailarines les enseñan a entrar al escenario
a moverse en el escenario, pero no te enseñan a salir del escenario. No, y tampoco te enseñan, de hecho es como te van a recompensar toda la vida de qué tan dedicado eres y qué tan no sé qué, y que solo existe el ballet. Yo me acuerdo de maestros, de varios maestros, a lo largo de mi vida, es como lo único que puedes pensar, respirar, vivir, comer y hacer y así es ballet, ¿no? O sea, esa es tu vida y eso si quieres bailar, y está muy recompensado esa forma de pensar. O sea, ¿quieres bailar? Solo baila. Casi que ni vivas. Y eso también era otra cosa que yo decía que no. Claro. O sea, para bailar hay que vivir. Yo también creo, porque además, ¿cómo vas a expresarlo? Claro. Tienes que vivir la vida. Entonces, es como que tanto para bailarla como para salir de ahí también. O sea, tienes que... Como recursos, claro, ¿no? Se vuelven recursos para Se vuelven recursos. Y la realidad es que en serio, o sea, es una carrera corta. Sí estoy de acuerdo pero ya de por sí es muy pasional. No necesitas además meterle a los niños ideas en la cabeza de que es la única forma de vida y que, y que tienes que estar como una persona obsesiva, compulsiva ahí. O sea, más bien déjalos experimentar todas estas otras cosas que los van a ayudar tanto a bailar mejor como a probablemente tener un retiro un poco más amable. Un post. Bueno, Alicia, ¿qué podrías decir que fue eso que te ayudó a transitar? Digo, entiendo que estás en este momento ahí, pero ¿qué podrías decir que te ayudó para los que nos escuchan? ¿Qué podríamos decirles que les pueda ayudar en este momento? Bueno, decía que creo que tú me ayudaste mucho a dar el paso para tomar la decisión de pasar a la siguiente etapa de mi vida. Creo que está rodeado de mucho apoyo, o sea, sí, apoyo familiar, a mí, mi esposo, mi mamá, amigos. Mi esposo mucho porque él lo vivió, y yo viví cuando él lo vivió. Él pasó de ser alto rendimiento de remo a nada, ¿no? Y he visto cómo ha sido un proceso lento, y algo que me encanta ahorita es verlo a él realizado, que encontró otra actividad y encontró otra manera de relacionarse con el deporte desde un lugar muchísimo más amoroso, ya no tanto de competencia ni de todo este tipo de cosas. Y sí, eso, para mí, tomar esos ejemplos de esta gente, mínimo, bueno, él está cerca, ¿no? Pero leer cosas, hay gente muy interesante. Las redes sociales a mí no me encantan, pero bueno, luego hay gente muy inspiradora, y ver este tipo de gente también, leer de esta gente, ha sido algo que me ha ayudado como a saber que es un proceso difícil, que es un proceso lento, y aceptarlo como es. O sea, aceptar que se necesita un poquito de paciencia y de apertura, de tener otra vez, tratar de tener ese corazón como de niño abierto, ¿no? De decir, déjate sorprender por cosas, igual encuentras a lo que te apasiona otra vez. Pero, pues poco a poco, ¿no? Pero yo sigo ahí, eso es lo que digo. Yo sigo en esa transición. A mí me ha ayudado mucho la gente alrededor. Me encanta esto que dices del corazón, de volver a tener el corazón de niño. Uf, me toca, la verdad es que yo lo que te puedo decir, un poquito de contexto para esto que dices, que te ayudé en este paso. Yo llegué aquí al último pacer justo porque la transición deportiva en mi experiencia fue bien dura, y entonces ahí decidí que yo quería acompañar a los atletas, ¿no? A las personas que están en alto rendimiento, para justo vivir desde otro lugar, ¿no? Además del entrenamiento, pues este proceso que me parece que es fundamental, que es el retiro, ¿no? Y hay acompañamiento terapéutico, hay también procesos de entrenamiento mental que justo te ayudan a... Sí, ¿no? Y tú, por ejemplo, de verdad, me ayudaste mucho a que fuera a encontrar la amabilidad, la amabilidad en el proceso, después de mundos que te exigen ser tan estricto contigo, tan así, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que de competir, de ser el mejor, y de repente, de verdad, un poquito cambiar el discurso interno y no ser tan agresivo con uno mismo,
a mí eso que me diste me ayudó muchísimo a decir, no soy un fracaso por pasar a la siguiente etapa, no soy mala bailarina, no soy un fraude en este mundo, ¿no? O sea, no, porque luego uno empieza a decir ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Ahora ya. Y ahorita, o sea, eso la verdad es que cambiar ese chip y ser más amable y reconocer tus propios éxitos y que todos los éxitos, como la vida en sí, tiene un principio y un fin. O sea, como que aceptar también los finales no como algo trágico y algo terrible, sino y que hay para, ¿no? Claro, como dices tú, es una transición a otra cosa y todo lo que aprendimos detrás nos va a dar nos va a dar herramientas para lo que sigue. Pues quedémonos con esto de que es más que un retiro, una transición. Yo me quedo muy, muy agradecida de Alicia Jaufre. Por favor, vamos a esperar que viene, que sigue para ti. La bebé. La bebé. Y el último pacer, pues síganos. Este es solo el comienzo.